Recuerdo hace unos años, ya más de una década, que tuve la oportunidad de conducir por primera y una de las pocas veces un Mercedes. Un Mercedes-Benz, que es uno de los vehículos de alta gama. Y este Mercedes no era un Mercedes de los de la gama inicial, sino era un Mercedes de los buenos y grandes. Y me acuerdo que estábamos en una reunión y tenía que hacer un viaje de esa reunión hasta Madrid. Y un hermano ofreció muy generosamente, inesperadamente, su coche para poder ir hasta Madrid. Dijo: mira, tienes que ir y volver en el día, son más de 1000 kilómetros y yo creo que en mi coche vais a hacer el viaje mejor, así que ¿por qué no lo tomas y lo llevas? Bueno, estaba totalmente sorprendido. Al principio dije que no, obviamente, pero ante su insistencia al final acepté su generosidad, así que en ese día hice más de 1000 kilómetros en este flamante coche y fue una experiencia única, porque realmente el coche ni se movía según ibas dando las curvas, parecía que ibas sobre raíles. Es más, el asiento se ajustaba con las curvas, él solo. Yo al principio, la primera curva, vi que se movía el asiento, me puse nervioso, luego entendí que se ajustaba según tú ibas haciendo las curvas, y esa comodidad de este vehículo hizo que el viaje resultara hasta corto, más de 1000 kilómetros en el mismo día. Pero falló algo. Este flamante coche tenía un GPS incorporado, lo cual hace más de 10 años era algo único en esos vehículos, pero no funcionó bien. Y a pesar de que el viaje fue placentero, no me llevó al lugar donde debía de llegar y me perdí en varias ocasiones hasta que finalmente encontré el destino. Y esto es lo que sucede en ocasiones en la vida espiritual del verdadero creyente. Parece que no vas a ninguna parte. Caminas pero no avanzas. O avanzas pero sin dirección. O tienes dirección pero no es en la dirección adecuada. Este pasaje que vamos a leer en esta mañana nos va a mostrar en qué hemos de ahondar, cuál es la dirección de la vida cristiana, en qué hemos de ocuparnos, en qué hemos de abundar en lugar de estar ociosos ni estériles en nuestra vida cristiana. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7 vamos a ver los escalones hacia una fe madura. Los escalones hacia una fe madura. Fijémonos que dice 2 de Pedro capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos los escalones, los peldaños hacia una fe madura. Y vemos este pasaje en el contexto de la epístola segunda de Pedro. Y esta epístola se escribió para recordar a los creyentes algunas cuestiones importantes respecto a la vida cristiana. Resumiendo la vista de pájaro, el capítulo 2 nos recuerda del peligro de los falsos profetas y maestros. El capítulo 3 afirma la certeza de la venida del Señor Jesucristo en poder y gloria, algo que esperamos en el denominado Día del Señor. Y en el capítulo 1, donde se encuentra este pasaje, nos recuerda a los creyentes cómo vivir nuestra fe. De hecho, el versículo 1, si nos fijamos, está dirigido a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es una epístola dirigida a creyentes, y no solo a los creyentes que iban a recibir esta epístola, sino a todos aquellos que comparten esa misma fe que está depositada en Jesucristo, el único que puede justificarnos, el único que puede hacernos hijos de Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, su resurrección, y un día, después de ascender a los cielos, volverá. Y para ello nos recuerda que para vivir la vida cristiana tenemos todo lo necesario en Cristo. Versículo 3, fijémonos.
pues su divino poder nos ha sido concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese divino poder es el de Cristo. Fijémonos, el versículo 2 acaba hablando en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor, Jesús que es Dios. Y a continuación dice, pues su divino poder, Cristo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ese todo es todo. No necesitamos nada más, necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra, y eso es el fundamento básico para la vida cristiana y una vida piadosa. Y así Él nos ha dejado promesas preciosas y maravillosas, como afirma el versículo 4. Esta es la base de la vida cristiana. El Mercedes espiritual, el vehículo que necesitamos para vivir la vida cristiana, es el Señor Jesucristo. Amén. No necesitamos nada más. No necesitamos religiosidad. No necesitamos intentar nosotros de alguna manera ser mejores personas para vivir una vida que agrada a Dios, porque somos incapaces. No necesitamos gurús sociológicos o psicológicos o espirituales o de cualquier otro tipo para que nos diga una nueva fórmula, una nueva medida para poder tener una vida más plena. Todo lo que concierne a la vida y la piedad nos ha sido concedido en Cristo Jesús. Y en Él hemos de vivir centrados nuestra vida cristiana. Y Dios nos dice, mira, con Cristo ya tienes la dirección en la vida y ya puedes disfrutar de una vida plena. Con Cristo ya eres partícipe incluso de la naturaleza divina. Es decir, tenemos una nueva naturaleza y ahora, en base a esa nueva naturaleza que nos ha sido dada, podemos crecer en semejanza a Cristo según vivimos centrados en Él, según estamos en su palabra, según su Espíritu habita en nosotros, según Dios hace su obra en nosotros. ¡Qué increíble recordatorio!, ¿verdad? Cristo es todo lo que necesitamos. Entonces, si vamos sin dirección en la vida espiritual, o si estamos insatisfechos o sin sentido en la vida espiritual, no es que Dios no nos ha dejado todo lo necesario, es que nosotros estamos poniendo la mira o viviendo nuestra vida cristiana inadecuadamente. Estamos despistados, estamos utilizando un GPS que nos lleva en la dirección inadecuada, aún estando en Cristo como creyentes. Así, de esta manera, Pedro, movido por el Espíritu Santo, les va a recordar cuáles son las escaleras, los escalones, los peldaños por los que hay que transitar y centrarse en la vida cristiana en Cristo. Y de hecho no de manera superficial, porque fijémonos, el versículo 8 dice, pues estas virtudes, las que va a enumerar del 5 al 7 y vamos a ver en esta mañana, estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esto hemos de ahondar, en esto hemos de estar, para no vivir vidas espirituales ociosas ni estériles. Así, ¿cuáles son estos escalones que nos llevarán a una fe madura, en los que hemos de ahondar, en los que hemos de estar ocupados? En este pasaje observamos 7 escalones que nos llevarán a una fe madura. 7 escalones que nos llevarán a una fe madura. Pero antes de entrar en la enumeración que establece Pedro en este pasaje, vemos que realmente ellos estaban en la fe. Versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. Para crecer en el conocimiento de Dios y nuestra semejanza a Cristo, para avanzar en nuestra fe, debemos de ser, según este pasaje, diligentes. Fijémonos, obrando con toda diligencia. Y la palabra diligencia aquí en este pasaje da la idea de apuro. Es decir,
hacer todo lo que está en nuestra mano, lo mejor posible y en el menor tiempo posible. Y cuando dice obrando con toda diligencia, está dando a entender este obrar un esfuerzo significativo, proveer lo necesario, ser diligentes en la tarea encomendada y dedicarnos al máximo a ello, sin perder ni un segundo. Hemos de obrar diligentemente. Y de hecho, continúa diciendo, añadid a vuestra fe. ¿Qué significa este añadir? Este añadir, en aquel tiempo, era una palabra que se refería a un director de una obra. Y este director de esa obra, que normalmente era una obra artística, era aquel que era contratado y pagado para que la representación fuese llevada a buen término. Pero no solo eso, sino que él incluso contribuía monetariamente. Era no solo el director, era también coproductor, y artísticamente estaba empeñado en que saliese adelante eso que tenía entre manos. Era una cooperación. Nosotros no podemos producir la fe. Es algo que Dios da. Pero una vez que la hemos recibido, hemos de dedicarnos a crecer y abundar en esa fe dada, centrados en Cristo Jesús. Y así, de esta manera, hemos de obrar con toda diligencia y colaborar en el crecimiento de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos colaborar en el crecimiento de nuestra fe, nuestra santificación, nuestra semejanza a Cristo? Lo podemos hacer siguiendo estos 7 escalones, estos 7 peldaños que va a continuación enumerar el pasaje. Y el primer escalón que nos va a ayudar a transitar y a crecer en una fe plena, lo encontramos en el versículo 5 a continuación. Añadir a vuestra fe virtud. Virtud. El primer peldaño de esta escalera hacia la fe madura es la virtud. ¿Qué significa virtud? Significa excelencia. Denota el cumplimiento apropiado de algo. Por ejemplo, la excelencia de un cuchillo depende de cómo corte. La de un caballo de su potencia y cuánto corre. ¿Cuál es la excelencia de un hombre? Bueno, ahondando en el significado de esta palabra, en aquel contexto, está hablando de una excelencia moral. La habilidad de sobresalir moralmente. Y de hecho en aquel tiempo llegó a clasificarse como una cualidad sobresaliente y admirada. Y esta cualidad moral, que es virtud, se demostraba en el curso cotidiano de la vida. Aplicado a este contexto, está hablando de la excelencia moral en semejanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según vivimos cada día, se demuestra en las cuestiones cotidianas. No se demuestra en venir a una reunión puntual, lo cual es bueno y está exhortado por la palabra de Dios. Pero no vamos a demostrar nuestra excelencia, nuestra virtud, ni en una reunión, ni en 30 minutos, una hora después de la reunión, ni en una visita a una casa. Nuestra excelencia y nuestra virtud moral se va a demostrar en nuestro lugar de trabajo. Se va a demostrar en nuestra familia. Se va a demostrar en el trato con nuestra esposa o esposo si estamos casados. Con nuestros hijos si el Señor nos ha dado esos hijos. De esta manera se va a demostrar esta virtud. Este verano, según tuve la oportunidad de visitar varias iglesias en los Estados Unidos, recuerdo que en una de estas, al norte del estado de Washington, cerca de Canadá, estuvimos con una familia, nos invitaron a comer un día y sus hijos estaban trabajando. Y eran chicos que tenían 16, 15 años y nos sorprendió que ya estaban trabajando a tan temprana edad. Y de hecho nos sorprendió aún más en lo que estaban trabajando. Nos dijeron que en esa zona había campos de arándanos y moras y frutos similares, y entonces había una fábrica bastante grande allí y había oportunidad en una época concreta, en estos meses, de trabajar unas horas, y entonces creían que era bueno que ellos aprendieran a trabajar y a ganarse el pan con el sudor de su frente.
Así que ellos en esta fábrica lo que tenían que hacer principalmente es o colocar estos frutos en sus distintas cajas o comprobar que están allí. ¿Cuál sería la tentación moral una vez que estás trabajando en un lugar como este? Bueno, tal vez de vez en cuando tomar una de estas moras arándanos y llevártelo a la boca. Total, hay tantas, nadie se va a dar cuenta. La virtud se demuestra en las cosas pequeñas, aun cuando nadie se da cuenta, aun cuando aparentemente no tiene importancia, aun cuando nadie nos ve. Esta virtud en la que hemos de ahondar se refiere a una vida íntegra, delante de Dios, cuando nos ven, pero especialmente cuando no nos ven. Este es el primer escalón hacia una fe madura que enumera este pasaje, pero hay un segundo escalón. No solo la virtud, sino en segundo lugar enumera el conocimiento. Fijémonos en el versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Qué significa este conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento hemos de ahondar, hemos de añadir? Bueno, no se refiere a un mero conocimiento intelectual. No quiere decir que tienes que tener distintos títulos, haber ido a la universidad, o haber hecho un máster, o ser sabio en conocer las noticias del día a día, o leer mucho. No, a lo que estoy refiriendo es a una sabiduría aplicada y basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Es esa clase de conocimiento que distingue entre lo bueno y lo malo, que muestra la manera de huir de lo malo. Es el ejercicio de lo bueno, según la palabra de Dios establece. ¿Y cómo aplicarlo? No es solo conocerlo, sino es llevarlo a la acción. Ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces conocemos algo? Sabemos que está bien o que está mal. Pero eso no es suficiente para una fe madura. Simplemente conocerlo. Sino que a continuación la fe madura se mostrará en la aplicación de aquello que conocemos, en evitar lo malo, aquello que la Biblia establece como pecado y que desagrada a Dios, y en perseguir lo bueno, aquello que Dios dice que está bien. El mero conocimiento intelectual no lleva a nada en la vida espiritual. El conocimiento en la sociedad va muy rápido. Algunos afirman que va a unas 2000 páginas por minuto. Se genera conocimiento, distintas publicaciones en distintos formatos. Incluso si leyésemos 24 horas al día, desde los 21 años de edad hasta los 70, y fuésemos capaces de retener todo lo leído, todavía estaríamos 1,5 millones de años por detrás del conocimiento mundial que se hubiese generado solo en esa época en la que hubiéramos vivido durante 49 años. Es imposible tener todo el conocimiento. Pero la gente se afana en este tipo de conocimiento. Hemos de dedicar toda nuestra vida a conocer a Dios, a conocer su palabra, que no es nuevo conocimiento. En su palabra ya está todo el conocimiento que necesitamos. Y hemos de dedicar nuestra vida a conocerlo, pero no solo a eso, siendo estudiosos de la palabra, aprovechando las predicaciones, los estudios bíblicos, los discipulados, sino a continuación ver cómo puedo aplicarlo en mi vida. Y aquello que realmente aplico es lo que realmente he conocido y en lo que estoy creciendo en mi fe que el Señor me ha dado. No hay atajos ni hay vías rápidas. Si sigues la palabra con un espíritu dócil y con ganas de aprender, crecerás. Da igual que tengas 20 años, 70 años, 10 años, 90 años. Esa es la manera de ahondar, de abundar, de no estar ociosos y madurar. Seguir creciendo en la semejanza a Cristo. Pero hay un tercer escalón. El primero la virtud, según este pasaje. El segundo el conocimiento. El tercer escalón hacia una fe madura es el dominio propio. Fijémonos, continúa diciendo el versículo 6, al conocimiento añadid ¿qué? Dominio propio. Y esta palabra es generalmente malentendida y fácilmente confundida con la mansedumbre.
La mansedumbre es el temperamento de espíritu que nos permite reaccionar adecuadamente ante las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Sin rabietas, con control de nuestro carácter, sometiéndonos a Dios. Jesús es el ejemplo supremo de un hombre manso. Moisés, también la Biblia, le exalta como un hombre manso, se caracterizaba por la mansedumbre, a pesar de todas las afrentas que había recibido el pueblo de Israel, que el Señor había encomendado liderar. Él respondió generalmente en mansedumbre. Pero eso no es dominio propio. En la palabra, cuando aparece dominio propio, es distinto de mansedumbre. De hecho, se enumera en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23, diferentemente. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es tener bajo control las pasiones pecaminosas en lugar de ser controlados por ellas. Aquellas pasiones que van en contra de la voluntad de Dios. No toda pasión es mala, pero las pasiones que van en contra de lo que Dios dice en su palabra son pecaminosas, y estas son donde se demuestra el dominio propio. Y concretamente, estudiando esta palabra, dominio propio, en la Biblia aparece en 3 contextos, únicamente en 3 contextos. Aparece cuando habla de comida, aparece cuando habla de bebida y aparece cuando habla del sexo. Especialmente la Biblia afirma que el creyente maduro va a crecer en su dominio propio ante la comida por exceso o por defecto, ante la bebida, principalmente la bebida alcohólica, que te puede llevar a estar borracho, lo cual es pecaminoso, y también ante el sexo. No todo el sexo es malo, Dios ha establecido el sexo para el matrimonio, pero fuera del matrimonio es pecaminoso. En esos ámbitos hemos de tener dominio propio. En estas áreas es donde se verá nuestra madurez espiritual. Si comemos y comemos con glotonería, entonces estaremos faltos de dominio propio. Será un área en la que hemos de crecer. Pero si no comemos lo suficiente, también es una falta de dominio propio con la comida. Necesitamos comer lo suficiente, y dentro de lo suficiente hay un rango gris, ¿verdad? Para unos lo suficiente es un plato, para otros repetir. Bueno, pero hay los extremos que diferenciamos perfectamente. Igual con la bebida. La Biblia no establece que beber bebida alcohólica es pecado. De hecho, vemos varios ejemplos en las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en las bodas de Caná, Él mismo proveyó del vino cuando se acabó, y no hubo ninguna prohibición de participar del mismo. Lo que establecen las Escrituras es que no nos embriaguemos con el vino o con cualquier otra bebida alcohólica que nos controle las borracheras. También con el sexo. El Señor ha establecido que las relaciones sexuales son para la vida matrimonial y se han de dar con frecuencia, como afirma 1 Corintios 7. Pero fuera de este ámbito es pecaminoso, no solo en el ejercicio del acto sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, sino también en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo inapropiado hacia una persona que no sea tu esposo o esposa. Ahí se ve el dominio propio y el crecimiento y la madurez espiritual. Pero no queda ahí la escalera de la fe. Hay una cuarta enumeración, un cuarto peldaño. Versículo 6, la perseverancia. Fijémonos, repasemos el versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia. ¿Qué significa la perseverancia? En lo cual hemos de ahondar, en lo cual hemos de dedicarnos, en lo cual hemos de abundar. La perseverancia es difícil de expresar con una sola palabra en castellano, tal como está en el original. Está relacionado por un lado con la paciencia, pero por el otro lado con hacer lo adecuado en medio de las pruebas. No es meramente y exclusivamente paciencia, tiene un ámbito de paciencia, pero tiene un ámbito de perseverancia, especialmente en medio de situaciones difíciles que son pruebas y que nos están probando. De hecho, el Nuevo Testamento usa esta palabra para referirse al que permanece firme
debajo de la dureza y las dificultades de la vida. Dificultades que todos sabemos pueden hacer la vida extremadamente dolorosa o espantosa, difícil, penosa, hasta el punto de la muerte, que es como va a concluir esta vida para todos. Y la idea que da es como las situaciones en las que nos sentimos caminando con un gran peso. Un peso que es difícil de sobrellevar, es como una piedra de 100 kilos que te ponen a la espalda y tienes que seguir perseverando pacientemente en tu caminar, aunque te muevas lentamente y prácticamente no avances o ni siquiera avances. Mientras el dominio propio tiene que ver con nuestra reacción ante los placeres pecaminosos, la perseverancia alude a nuestra respuesta ante el dolor y las dificultades. Ahí somos probados. No solo acepta y soporta las dificultades, eso no es perseverancia, sino que mira hacia lo que le espera en el futuro y eso le motiva a ser constante. El mismo Señor Jesucristo perseveró como hombre en esta tierra. El mismo Señor Jesús, según Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando enfrentó el momento más difícil de su vida en esta tierra, cuando estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, aún sabiendo que era el plan perfecto de Dios, aún aquel que había sido diseñado desde la eternidad pasada, aún queriendo obedecer a su Padre y nunca estar en rebeldía, él oró en el jardín de Getsemaní y recordamos, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero a continuación dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad era que pasase por la cruz del Calvario. No solo morir físicamente, sino recibir, soportar la carga de todos nuestros pecados y de todos aquellos que habían de creer. ¡Qué tremenda prueba! Jesús perseveró. Y Hebreos 12:2 nos lo pone de esta manera, que a pesar de la vergüenza del pecado, soportó la cruz, perseveró por el gozo que estaba por venir. Los cristianos, a la luz de las promesas bíblicas, ya para esta vida, pero también para la venidera, perseveramos, afianzados en Cristo, con la vista puesta en aquello que está por venir, aquellas bendiciones que el Señor nos da inmerecidamente, la esperanza cierta de que estaremos con Él por la eternidad para siempre. Y a la luz de la vida venidera es que perseveramos en esta vida presente, aun cuando es difícil, aun cuando es penoso, aun cuando somos probados. Recuerdo hace años cuando iba de campista a los campamentos de Toral, que hemos tenido este verano una vez más, que en alguna de estas noches estrelladas nos llevaban al sur del campamento, o al este, no recuerdo bien qué dirección, hacia el río, y ahí entre los maizales había una zona de asfalto, y nos tumbábamos ahí en el suelo, y no había luz alrededor, entonces podíamos ver el cielo totalmente despejado. Tremendo, todas las estrellas, incluso estrellas que en la ciudad no sabes ni que están ahí en el cielo, las veías. Y era especial en ocasiones que incluso nos traían un telescopio y podíamos apreciar algunos planetas y estrellas. Hermanos, en la vida espiritual, según perseveremos, hay dos clases de creyentes. Los que viven en plan estrella fugaz, que aparecen y desaparecen según las dificultades, o aquellos que son como la osa polar, que aun en los momentos más trágicos y complicados perseveran y brillan, no con un brillo propio, sino con aquel que reflejan de estar firmemente enraizados en Cristo Jesús, su Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? El brillo es aún mayor en medio de la prueba y la dificultad. Y Cristo es aún mayormente exaltado cuando Él nos sostiene y no hay ninguna explicación humanamente hablando. La perseverancia nos ayuda a ser constantes en nuestro caminar con Él e ir madurando a través de las pruebas de la vida que el Señor envía. La tentación no viene de parte de Dios, pero las pruebas vienen de parte de Dios y somos llamados
a perseverar, porque está trabajando en nuestro carácter, en proseguir y abundar en una fe madura en semejanza a Cristo. Hay un quinto escalón, y este lo encontramos leyendo a continuación el versículo 6, y es la piedad. Fijémonos a la perseverancia que hay que añadir piedad. Esta piedad no se refiere a religiosidad, no se refiere a aquel que hace lo correcto cuando los demás le ven. Los israelitas eran especialistas en ser religiosos. El Señor Jesucristo les confrontó en su tiempo en esta tierra a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los miembros del Sanedrín, que realmente eran religiosos y externamente tenían apariencia de piedad, pero con sus hechos lo negaban. Se oponían a la enseñanza del Señor Jesucristo, negaban que Él fuese el Mesías, el enviado, a pesar de todas las pruebas que eran corroborables, y ellos se oponían ciertamente a Cristo y los verdaderos seguidores de Cristo. Esta piedad no está hablando de religiosos. Hay muchos religiosos, en todas las iglesias hay religiosos. Incluso en esta iglesia puede haber religiosos. No, esta piedad está hablando de aquella persona que adora reverentemente a Dios desde el fondo de su corazón. Aquel que es un verdadero adorador, que honra y adora a Dios, empezando por su vida, por sus actitudes, y que culmina en una reunión juntos, o en varias reuniones juntos a la semana. Aquel que en cada momento su deseo es dar gloria a Dios, no solo en un momento puntual. La madurez cristiana se dirime por esto, por la manera en la que veneramos a Dios, por la manera en la que estamos maravillados ante su persona, por la forma en la que le tememos, la manera en la que vivimos nuestra vida, la manera en la que cantamos, la manera en la que oramos, la manera en la que escuchamos la predicación, la manera en la que ofrendamos, la manera en la que tratamos a los demás. Todo eso es lo que muestra verdaderamente la piedad, la vida personal. Y Dios busca verdaderos adoradores, que la adoren en espíritu y en verdad. Dios no necesita religiosos que llenen iglesias. Dios mira al corazón y desea que le adoremos. Y desea que le adoremos desde lo profundo de nuestro ser, en el día a día y también juntos congregacionalmente. Y así la piedad es la semejanza a Cristo. Cuanto más semejantes seamos a Cristo, más piadosos seremos. Y cuanto más abundemos en esto, más maduros seremos en la fe que el Señor nos ha dado y en la cual nosotros ahora estamos ocupados con temor y temblor en la salvación que Él nos ha otorgado. Hay 7 escalones de la escalera de la fe según este texto. Hemos visto los 5 primeros peldaños: la virtud, el conocimiento, la perseverancia, la piedad, el dominio propio. Y ahora el 6º, llegamos en el versículo 7, y es la fraternidad. El 6º escalón hacia una fe madura es la fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? La fraternidad es la comunión entre hermanos. La fraternidad es guardar la unidad que Él ya nos ha dado. Y la fraternidad está basada no en relaciones, no en amistades, no en si congeniamos más o menos, sino está basada en la doctrina. Vayamos por un momento a Efesios capítulo 4. Los versículos 1 al 6 explican dónde está la unidad del Espíritu y cómo nosotros podemos contribuir o no a ella, pero no la podemos crear. Estamos llamados a preservarla. Fijémonos porque esta unidad del Espíritu de la que habla el versículo 3 está gobernada por los versículos 4 al 6, que es una mini declaración doctrinal. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra salvación, vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos,
por todos y en todos. Esta es la unidad. Si no compartimos lo que dice la Biblia acerca del Señor, o acerca de Dios, o acerca de la fe, o acerca de estas enumeraciones, entonces no puede haber unidad verdadera. Porque no estamos llamados a crearla ni a establecer lo que determina la unidad o no, sino fijémonos, versículo 3, ¿a qué estamos llamados nosotros? Esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu. La preservamos, pero en estos términos, no en nuestros términos. ¿Y cómo colaboramos para ello? Bueno, podemos tener unidad con aquellos que están conformes y estamos de acuerdo en lo que dicen las Escrituras, pero aún así puede haber problemas personales o diferencias o algún otro tipo, y el pecado que está en medio nuestro. Y entonces, ¿cómo hemos de responder? Versículos 1 al 2. Que vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Así puede haber fraternidad, pero sobre la base plena de una misma doctrina que establece la palabra de Dios. La fraternidad, como aquí determina, es aquello que el Señor ya nos da, que hemos de guardar. Hemos de guardarnos de criticar, que es pecaminoso. Hemos de guardarnos de juzgar. Hemos de guardarnos de tener prejuicios y no aceptar a algún hermano porque tiene otro color de piel, otra ideología política, otra raza, otro texto o cualquier otra razón, otro sexo. No, estamos llamados a tener fraternidad con los que están en Cristo y sostienen el mismo cuerpo de doctrina. Y a su vez no hemos de tener fraternidad con aquellos que no sostienen el mismo cuerpo de doctrina. La Biblia habla de esta cualidad como una prioridad. Y hemos de establecerlo también como iglesia, una verdadera comunión fraternal. Y esta se establece cuando tenemos el mismo cuerpo de doctrina. Y lo preservamos y no dejamos que cosas personales interfieran entre ellos. En cuestiones de gusto, en cuestiones de lo que a mí me gustaría, a otro no le gustaría que fuese distinto. En eso hemos de demostrar la paciencia. Cuando tal vez un hermano nos ofende o nosotros ofendemos a otro, hemos de soportarnos en amor para preservar esa unidad que el Señor nos ha dado. La santificación no se ve solo en cómo tratamos y consideramos a Dios y en cómo somos semejantes a Cristo, que es la piedad, también en cómo consideramos a otros semejantes, creyentes. Eso es la fraternidad. Ese es el sexto escalón, pero hay un séptimo. Y esta lista no es exhaustiva. No son los únicos escalones que hay que subir para una fe madura, pero sí son los que se centra este pasaje y los que hemos de ahondar y abundar y tener suficiente trabajo, ¿verdad?, al cual dedicarnos con diligencia, ya solo con estos 7 escalones. El séptimo escalón es el amor. Fijémonos, el pasaje concluye: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. ¿De qué amor está hablando aquí? De nuevo, las palabras, según se definan, pueden decir lo mismo, pero el significado es distinto. Aquí no está hablando del amor según los hombres, no está hablando del amor según esta generación. Y ni siquiera vamos a dedicar tiempo a lo que esta generación afirma que es el amor. Si vivimos en este siglo, sabemos perfectamente cuáles son las tendencias del amor actual. Este amor es un amor según Dios. Y el amor según Dios lo define Dios, no lo definimos nosotros. Y lo define por medio de su palabra. Y fijémonos cómo define inicialmente este amor en primera de Juan, capítulo 4. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí va a decir cómo se manifestó el amor de Dios. ¿Cómo se manifestó?
en nosotros? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y llegamos al versículo 10 y va a dar una definición. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cuál es este amor? Es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, tomando estos versículos como referencia, vemos que este amor de Dios no es merecido. Nadie merecemos el amor de Dios. Dios no miró a la tierra y dijo, mira, qué buenos son estos seres humanos. Fíjate qué agradables, qué atractivos, merecen ser amados por mí. No, Él vio a la humanidad rebelada en contra de su Creador y hostigada y opositando y hostilmente hacia Él, y Él aún así amó al mundo. Y no solo se quedó en un mero amor superficial, sino que lo ejercitó de manera práctica, sacrificada, y envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Así demostró su amor. ¿Cómo demostramos nosotros el amor? Bueno, en primer lugar, este amor ha de estar dirigido hacia Dios. Y lo demostramos si hemos entendido el Evangelio, lo hemos recibido, nos hemos arrepentido. La consecuencia natural va a ser que amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Es una respuesta natural a ese amor. Y le amamos, y una manera en la que se manifiesta ese amor es que sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Lo que Dios dice en su palabra no es un fastidio. Y no vemos a Dios como un aguafiestas que solo dice lo que no hay que hacer, sino que realmente, porque le amamos, aceptamos lo que dice en su palabra como lo mejor y deseamos agradarle. Y deseamos mostrarle nuestro amor de la manera en la que nos sometemos a Él y obedecemos sus mandamientos. Porque no son una carga ni una imposición, es para nuestro bien. Pero no se queda ahí solo el amor, sino el amor ha de ser extendido a otros, a nuestros semejantes, empezando por los hermanos de la fe, pero también haciéndolo extensible a todos los demás a nuestro alrededor. El amor no significa la permisibilidad del pecado. El amor no significa decir todo está bien. Dios no amó de esa manera. Dios no dijo todo está bien. Dios dijo está mal. Y por eso envió a Cristo a morir a la cruz por nuestros pecados. Dios no miró para otro lado. Nosotros no somos los que establecemos lo que está bien o está mal, pero nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros y amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Es el mismo amor que Pedro, quien Dios usó para escribir esta epístola, experimentó de parte de Cristo. Recordamos cómo Pedro fue el que negó a Cristo y le negó hasta en 3 ocasiones antes de que el gallo cantase por segunda vez. Y según estábamos concluyendo el estudio del Evangelio de Marcos antes del verano, veíamos como al final del capítulo 14, incluso Cristo le había dicho a Pedro y a sus discípulos, ¿me vais a abandonar? Y Pedro dijo, aunque todos se aparten, yo no lo haré. Entonces Jesús tuvo que corregirle y le dijo, mira, no solo te vas a apartar, sino que tú me vas a negar. Y aún así, Pedro siguió autoconfiado, orgullosamente, y dijo, mira, aunque tenga que morir, pero no te voy a negar. Después la historia es conocida por todos. ¿Qué sucedió? Pedro, allí en el patio de la residencia del sumo sacerdote, cumplió la predicción de Jesús, que nunca se equivoca, y dice la verdad, y negó a Jesús. Y es increíble porque en los evangelios sinópticos, según aunamos los relatos, vemos que justo en el momento que le negó por tercera vez, el gallo canta por segunda vez, Pedro vio a Jesús cuando pasaba por el patio siendo llevado de un lugar a otro en esa residencia. No tuvo que decirle nada. Pedro lloró amargamente. Había fallado a su Salvador. Había pecado contra Él. Le había negado. Que ni siquiera le conocía. ¡Qué tremendo fallo! ¿No es así? ¿Qué sucede?
Cristo cumplió también su promesa, vosotros os apartaréis, pero yo después de que haya resucitado vendré a vosotros en Galilea. Y cuando Jesucristo se reúne con sus apóstoles, les amó, les perdonó, aun cuando todos se habían apartado. Pedro le había negado, pero por lo menos estaba en el patio. Juan estaba en el patio, los demás ni siquiera en el patio. ¿Y qué sucede con Pedro? Aquel que había fallado estrepitosamente. En Juan capítulo 21 observamos cómo tiene una charla personal con él. Y la pregunta clave es: Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta hasta en 3 ocasiones. No sabemos a ciencia cierta, pero es seguro que Pedro negó 3 veces a Cristo. Tal vez le está diciendo 3 veces me amas, para que entendiese la conexión. Que finalmente él sabía que iba a fallar, pero lo que le interesaba era el corazón de Pedro. ¿Me amas? Ese amor a Dios que ponemos por encima de todo lo demás. Hermanos, vamos a fallar. Hermanos, no llegamos en esta escalera. A veces no estamos ni en el primer peldaño. O a veces los corremos para arriba y para abajo y realmente no ahondamos y no abundamos en ello. Estamos llamados a perseverar en esto para tener una fe plena, madura. Pero lo importante es: amas al Señor, amas a Cristo y se ve manifestado en tu vida y quieres ahondar en ese amor a Él. Eso va a delimitar y va a establecer realmente la madurez cristiana. Pedro lo entendió y quiere que nosotros también lo entendamos, la importancia del amor. Pero no solo el amor, sino el resto de las escaleras que hemos visto en esta mañana. La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad, el amor. Todo esto en Cristo, en quien nos ha sido dado todo lo necesario, todo lo concerniente a la vida y a la piedad, y hemos de ahondar y abundar en estas virtudes. Dedicamos tanto tiempo a tantas cosas. Si hiciéramos una encuesta hoy aquí y dividiésemos las 24 horas al día, todos más o menos podríamos decir, bueno, se duerme en torno a 7-8 horas, algunos duermen menos, otros duermen más, pongamos 8 horas, quedan 16 horas del día. Aquellos con un trabajo, normalmente la jornada laboral son unas 8 horas, 5 días a la semana, 40 horas a la semana, otras 8 horas, quedan 8 y 8 y 16, quedan 8 horas de las 24, bueno, 1 hora para comer, 1 hora para cenar, que normalmente ni usamos, media hora para desayunar, nos quedan todavía 5 horas y media, transporte, tal vez llegar a un lugar, ir a otro. Normalmente tenemos cada día 3, 4, 5 horas que no están delimitadas y tenemos que dedicar a algo. ¿A qué lo estamos dedicando? ¿Estamos simplemente ociosos? ¿Estamos estériles? ¿O estamos aprovechando el tiempo para ahondar en estas virtudes? Para poder escuchar una predicación según vamos en el transporte público. Para poder estar leyendo la Escritura, o para congregarnos, o para asistir a estudios bíblicos, para estar en la palabra, para estar en comunión unos con otros, porque de esa manera podremos abundar y ahondar en la fe que Cristo ya nos ha dado. Hermanos, seamos diligentes. Esto requiere el obrar con toda diligencia. Y es el Señor el que produce el fruto. Pero Él lo va a hacer si transitamos por esta escalera de la fe. Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos alabarte porque solo tú lo mereces. Te alabamos, Señor, por tu palabra, porque es la guía que necesitamos. Tu palabra, tú la usas para, en el poder de tu Espíritu, enseñarnos. Y no solo enseñarnos, sino mostrarnos las áreas en las que hemos de crecer y cómo aplicarlo de manera particular en cada circunstancia personal.
Señor, te alabamos y te adoramos porque tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el que nos das la fe. Tú eres el que nos has salvado y te damos gracias por ello. No merecemos ser hijos tuyos, pero eso muestra tu gracia y misericordia y te da aún más honra. Señor, oramos por alguna persona que está hoy aquí y aún no tiene fe verdadera. Señor, que tú produzcas ese arrepentimiento genuino y fe en Cristo Jesús para poder arrepentirse y creer en Él, para llegar a ser tu Hijo. Y Señor, juntos podamos transitar por esta escalera, esta vida cristiana en la que queremos ahondar en las virtudes que tú estableces en tu palabra, para ser más semejantes a Cristo. Gracias, Señor, por tu paciencia, por cómo tú sigues obrando en nosotros. Ayúdanos a aprovechar los días que tú nos das y a trabajar diligentemente en la salvación y la fe que tú ya nos has dado. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.